en mi primera intervención hablé sobre la explotación dentro del socialismo y hoy quiero tocar otro concepto propio de la ideología marxista, mucho más fundamental incluso que la explotación, aunque quizá menos popular, pero que es la base intelectual de la teoría de la explotación y de muchas más teorías justificativas del socialismo y de la dictadura del proletariado, que es la teoría de la alienación. Voy a repetir un poco una transparencia que ya puse el otro día para que nos ubiquemos mentalmente donde nos encontramos, ¿no? Recordad, la división del trabajo consiste en contraponer la producción para el autoconsumo. Yo produzco lo que yo necesito, lo que yo quiero y controlo todas las fases de ese proceso productivo. Por lo tanto, tengo las herramientas dispongo de las herramientas para poder avanzar en el proceso productivo que me conduce a producir por mí mismo los bienes que yo necesito para mí. En cambio, la producción para el mercado implica que probablemente ni siquiera yo sea propietario de los medios de producción que voy a utilizar y que en todo caso voy a producir bienes que no quiero para mí mismo, sino que son deseados por otras personas. Y a su vez otras personas producen los bienes que yo deseo. Por tanto, digamos que la producción para el autoconsumo es un proceso mucho más simple, donde yo escojo qué quiero consumir, cuándo lo quiero consumir, qué técnicas tengo disponibles. Es decir, es un proceso autocontrolado. El productor es el que lo controla porque es el autoconsumidor a su vez. Y luego la producción para el mercado implica un nivel de planificación mucho más complejo e incierto, donde ya hay que tomar decisiones sobre qué quieren los demás. Por tanto, lo que yo tengo que producir viene determinado por las preferencias de los demás, no por mis preferencias. Tengo que escoger las técnicas, pero ni siquiera las técnicas que yo quiera, no las técnicas con las que yo me autorrealice, con las que me sienta a gusto, métodos éticos, o considere éticos de producción, sino que tengo que escoger aquellos que sean en cada momento más eficientes en función de los que otros escojan, porque si yo no escojo los que son más eficientes, los otros me desplazarán del mercado. Además, el timing de producción, las condiciones de producción, etcétera, vienen muy determinadas por lo que escojan los demás, por las preferencias de los demás, por cómo los demás me influyen a mí en ese proceso social de producción, etcétera. Es decir, pasamos del autocontrol del proceso a vernos alienados de ese proceso. Es decir, perdemos el control de aspectos esenciales de nuestra naturaleza como seres humanos. Los seres humanos somos seres productores y reproductores y sobre esa faceta de nuestra existencia que nos define como seres humanos, que nos permite caracterizarnos como seres humanos, perdemos el control. Y esto es justamente la alienación. Marx, por alienación, entiende la pérdida de control del ser humano, especialmente del trabajador, aunque no solo del trabajador. Para Marx el capitalista también está alienado porque se somete a fuerzas impersonales del mercado, a la oferta, a la demanda, a las técnicas productivas, pero el individuo que está extremadamente alienado es el trabajador y pierde el control, digo, sobre 4 aspectos esenciales de su naturaleza como ser humano. Primero, pierde el control sobre su actividad productiva. El trabajador no puede escoger a qué dedica parte de su vida, en la que está trabajando, ¿no? ¿Qué produce? ¿Cuándo produce? ¿Cuánto produce? ¿Dónde produce? Son variables que le son determinadas por el capitalista al que se somete, es decir, es como una especie de esclavo a tiempo parcial. Se las determina el capitalista al que se somete y a su vez al capitalista le son determinadas por fuerzas que no caen bajo su control, como son el mercado. Y obviamente, en tanto en cuanto las actividades profesionales de una persona marcan su existencia, ¿quién soy yo? Pues Juan Ramón Rayo es una persona actualmente difícilmente disociable de la figura de economista. Sería muy raro hoy entender la personalidad de Juan Ramón Rayo si no llevara aparejada el adjetivo de economista. Bien. Si yo no fuera economista y fuera granjero, como mi padre, pues sería otra persona radicalmente distinta.
Por tanto, el hecho de que yo no pueda determinar, controlar a qué dedico 8, 12, 16, las que sean, horas diarias de mi vida, marca mi existencia y modifica mi existencia. Por tanto, el trabajador, en tanto no escoge a qué se dedica, sino que se somete a las órdenes del capitalista, está alienado en cuanto a su actividad productiva. Segundo punto de la alienación con respecto al producto de su trabajo. El trabajador no es dueño de lo que produce. El trabajador como que deja parte de su personalidad en un objeto exterior que pasa a ser la propiedad privada de otro. Por tanto, es como si yo vendiera partes de mí mismo, como si vendiera mis órganos o partes puramente muy afectas a mi propia existencia o a mi propia personalidad. Si a mí me cortan los 2 brazos, ¿Juan Ramón Rayo sigue siendo Juan Ramón Rayo? Pues en parte sí, pero no exactamente, etc. Entonces, congelar, cristalizar parte de nuestro tiempo, parte de nuestra vida en objetos exteriores que luego no son propiedad nuestra y que no podemos utilizar para satisfacer nuestros fines, sino que, como decíamos, están dirigidos, subordinados a fines ajenos, en cierta medida también es como vender parte de mi vida, como vender parte de mi personalidad. Ni siquiera el trabajador suele ser propietario de las herramientas que utiliza para producir. Es el capitalista el que le proporciona el utillaje, los bienes de capital, los activos con los cuales produce. Por tanto, no es el trabajador el que determina las condiciones técnicas de producción. Estas le vienen dadas. Y además, en la medida en que no producimos lo que más llama valor de uso, es decir, no producimos valor de uso para nosotros mismos, no producimos lo que queremos, sino que producimos para otros, y por tanto, en la medida en que otros tienen que producir para nosotros, en cierta medida mis necesidades dejan de ser necesidades que surjan de mí mismo. ¿Por qué? Porque ya entro en la esfera del mercado, donde lo que yo quiero o dejo de querer en parte está influido o determinado por la actividad de los productores de cosas que yo quiero comprar. Toda la idea de que la publicidad nos manipula, de que nuestras preferencias están condicionadas por el exterior, etc. Y eso deriva del hecho de que no soy yo el que produce lo que quiero, porque si yo tengo... ¿Qué me apetece? Una tortilla, pues me hago una tortilla. Ahora, si yo ya lo que tengo es, digamos, un poder adquisitivo general y tengo que decidir entre un catálogo muy amplio que quiero, otros me pueden enviar información para decirme, no, lo que tú tienes que querer es esto que he producido yo. Y por tanto, los deseos de las personas no están orientados a autorrealizarse como personas, sino a incrementar la tasa de ganancia de los capitalistas. Los capitalistas orientan las preferencias de las personas para que ellas se sometan a las mismas y puedan seguir con el proceso de reproducción del capital. Es decir, pasamos de valores de uso a mercancías, ¿no? Esto es lo que más llama el fetichismo de la mercancía. Bien, tercer aspecto de la alienación. Las relaciones cooperativas entre los trabajadores no están determinadas por los propios trabajadores. Marx entiende la organización fabril como un instrumento, un dispositivo del capitalista para colocar en común equipos de trabajo muy productivos y que, por tanto, aumenten su tasa de ganancia. ¿Bien? Por tanto, otro aspecto clave de mi vida, con quién convivo en una parte básica de mi vida, que es la actividad productiva, tampoco lo elijo yo. Es como si a mí me impusieran con quién tengo que casarme. El capitalista me dice, tú tienes que convivir y tienes que trabajar con este, aunque te lleves fatal con él, aunque no tengas nada en común con él, aunque odies estar cooperando con él. Por tanto, de nuevo está desprendiéndose de la capacidad de determinar otro aspecto clave de su vida, como es la conformación del equipo de trabajo o de los nexos cooperativos. Y en definitiva, el cuarto aspecto, que en realidad es como la cristalización de los otros tres, o como el resumen de los otros tres, es que el ser humano se distancia de su naturaleza específica como ser humano, ¿no? Aquí, por hacerle un guiño a Paco, si el ser humano es un agente autónomo y autopoético, es decir, un agente que actúa independientemente y que intenta autorreproducirse como organismo vivo,
El ser humano, claro, se ve alienado para Marx, que tiene una concepción bastante parecida del ser humano, cuando se somete a fines ajenos, es decir, cuando no es autónomo, sino que es heterónomo, es otro el que determina mis fines, no soy yo, y cuando su capacidad para autorreproducirse, para crecer materialmente, es decir, no solo como ser humano acotado, sino que Marx entiende que el ser humano se extiende también a aquellos objetos exteriores sobre los que el ser humano ejerce un control. ¿Bien? Y por tanto, si esa capacidad de crecimiento humana, de extender su personalidad al mundo exterior, se ve contingentado por normas jurídicas o por relaciones de poder, como es la propiedad privada, que impide que ciertas personas extiendan su personalidad sobre esa parte del mundo exterior, pues es una naturaleza humana, se ve, ya digo, contingentada. Es decir, el ser humano deja de ser para Marx un ser humano y se parece cada vez más a un animal que está bajo el control de otros. Un individuo, un ser vivo, que otros controlan para sus fines y que no puede transformar nada del mundo exterior que no goce de asentimiento o de otros animales más fuertes o del ser humano, que es el dueño de los propios animales. ¿Bien? Entonces, la alienación es la causa esencial por la cual el marxismo se opone a la propiedad privada y a la división del trabajo. Es decir, Marx no es que diga tenemos que tratar de suprimir la alienación dentro de un mundo con propiedad privada y con división del trabajo. No, él es consciente de que la alienación es consustancial a la propiedad privada y a la división del trabajo. Es más, dice que no se puede dar propiedad privada sin división del trabajo y no se puede dar división del trabajo sin propiedad privada. Y que el exterior, digamos, la exteriorización de esa identidad entre división del trabajo y propiedad privada es la alienación del trabajo. Y por eso el propio Marx dice que el programa de todo comunista se puede resumir en la abolición de la propiedad privada. ¿Bien? Entonces, mi propósito en esta charla es estudiar, ahora os explicaré un poco el materialismo histórico, es decir, las leyes de la historia según Marx, estudiar o analizar dónde la alienación es menor. Porque Marx tiene la idea de que la alienación es máxima dentro del capitalismo y que es mínima dentro del comunismo. Y lo que os quiero mostrar es que es al revés, que la alienación es máxima en sistemas comunistas o cercanos al comunismo y que es mínima dentro del capitalismo. Esa es, digamos, la conclusión a la que espero poder llegar al finalizar la charla. Entonces, Marx tiene una teoría de la historia según la cual, digamos, las relaciones tecnológicas determinan las relaciones jurídicas, las relaciones sociales, las relaciones culturales y, en todo caso, las relaciones de producción. Por tanto, ¿quién controla qué factores? ¿Cómo se organizan determinados factores? Es un subproducto del grado de desarrollo tecnológico de una sociedad. Bien. Entonces, Marx tiene la idea de que la historia se mueve está determinada de antemano y a través del cambio en la tecnología va modificando el modo de producción, un modo de producción conforme va siendo cada vez menos eficiente a la hora de incrementar la productividad, entra en declive y cuando entra en declive porque ya no puede exprimir esas relaciones productivas suficientemente, entonces cae presa de sus contradicciones internas y es sustituido por otro modo de producción más avanzado. Y la idea de Marx es la de un progreso lineal. Partimos desde el comunismo primitivo, cuyas características ahora os esbozaré, y pasando por el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo y finalmente el comunismo, llegamos al comunismo, es decir, cerramos el círculo. Como que nos han expulsado del jardín del Edén, que es el comunismo primitivo, y la humanidad está buscando de vuelta el retorno a ese Edén, que sería el comunismo, pero un comunismo más avanzado, con más potencia tecnológica que el comunismo primitivo, ¿no?
Entonces, básicamente, como os digo, el primer modo de producción histórico para Marx es el comunismo primitivo, que básicamente es el modo de producción propio de las tribus de cazadores y recolectores. Estamos hablando de una sociedad sin clases, sin propiedad privada, simplemente los recursos se comparten entre los miembros de la tribu, son nómadas, por tanto van de un lado a otro, no hay una división del trabajo más allá de la división sexual del trabajo o de la división de quién es más fuerte relativamente, pero no hay una división intelectual del trabajo de, digamos, especialización e identificación de cada individuo con su profesión. Entonces, Marx tiene una visión muy idílica del comunismo primitivo, donde básicamente dentro de cada tribu todo es cooperación, todo es armonía. Es verdad que viven al borde de la subsistencia, porque no hay acumulación material, y de hecho, cuando la técnica avanza lo suficiente, es decir, cuando aumenta lo suficiente la productividad, como para que un ser humano sea capaz de producir un excedente superior a aquel que necesita, digamos, para autorreproducirse como ser vivo, es decir, que puede acumular más allá del mínimo de subsistencia, ahí es donde Marx coloca el origen de la propiedad privada, porque ya lo que produzco no solo me lo como, sino que lo puedo ahorrar en forma de excedente productivo, y al ahorrarlo en forma de excedente productivo digo, esto es mío y no es tuyo. Y a partir de ahí también empiezan a surgir las clases sociales, porque existe una diferencia entre quien es propietario y no es propietario. Entonces, cuando el grado de desarrollo tecnológico desborda al comunismo primitivo, según Marx avanzamos hacia el esclavismo. No me voy a perder con el esclavismo, pero simplemente para que veáis la idea del modo de producción que cae por sus contradicciones y que es sustituido por otro que es técnicamente superior, ¿no? En el esclavismo ya empieza a ser conveniente que una persona sea propietaria de otra. En el comunismo primitivo no, porque si tú solo puedes producir lo necesario para mantenerte a ti mismo, ¿qué sentido tiene que yo sea tu dueño? Ahora, en el esclavismo, si tú puedes producir más de lo mínimo, yo te puedo ser tu propietario, te obligo a que trabajes para mí y te arrebato parte del tiempo de trabajo que diariamente estás desempeñando. La idea esta ya la expresamos también en el último día, como Marx veía que parte de la jornada laboral el capitalista se la apropiaba, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo que dice Marx es el sistema esclavista se va desarrollando, pero tiene problemas porque al ser un sistema con crecimiento extensivo, donde el crecimiento solo se produce con incorporación de más esclavos, los costes de control del esclavo y la falta de incentivos para que el esclavo se autocontrole a sí mismo y sea diligente y trabaje y sea productivo y se esfuerce, etc., son crecientes, aparte de los costes militares de conquistar nuevos territorios para incorporar nuevos esclavos y para seguir creciendo. Y entonces dice el sistema esclavista cae y es sustituido por el sistema feudal, donde se le da una parcela de propiedad a cada esclavo y en lugar de decirle tú tienes que trabajar para mí toda tu jornada, se le dice tú me tienes que pagar esta renta fija al señor feudal y el resto te lo puedes quedar tú si te vuelves más productivo. Bien, en todo caso, Marx escribe o describe su sistema, o él se ubica en el modo de producción capitalista. En el modo de producción capitalista, como ya sabéis, hay dos clases, la proletaria y la capitalista. Una tiene los medios de producción, la otra no tiene los medios de producción, pero formalmente, jurídicamente, es un agente libre, que negocia en condiciones de igualdad con los capitalistas. Entonces, según Marx, en el capitalismo es donde la alienación se da en su máxima expresión, porque el ser humano, aunque supuestamente es libre, se somete absolutamente al poder del capitalista. Y el capitalista es el que determina a qué se ha de dedicar, qué ha de producir, se apropia además de su producción, con quién tiene que trabajar y en definitiva el ser humano es algo así como un animal al servicio del capitalista. Y lo que sugiere Marx es que conforme el capitalismo vaya entrando en sus propias contradicciones, básicamente la idea de la tasa decreciente de ganancia, es decir, que para seguir aumentando la productividad es necesario seguir acumulando cada vez más capital,
pero llega un punto al que, dentro del sistema capitalista, al capitalista ya no le conviene, ya no le es rentable acumular más capital. Y es ahí donde él ubica la necesidad de una revolución proletaria. Básicamente lo que dice Marx es, históricamente los capitalistas juegan un buen papel, un buen servicio, porque son muy eficientes a la hora de acumular capital, que es lo que necesitamos para llegar a nuestro destino, a nuestro jardín del Edén, que es el comunismo utópico, donde la acumulación de capital sea brutal. Por tanto, los capitalistas nos son útiles durante un tiempo, pero llega un momento en que dejan de serlo. Y ahí es donde tenemos que realizar la revolución proletaria, y donde tenemos que instaurar durante un tiempo una dictadura del proletariado, que es el Estado socialista, que siga acumulando capital, aunque no sea rentable desde el punto de vista del capitalista. Lo que necesitamos es sacudir de capital la sociedad para que, cuando la sociedad esté tan sumamente saturada de capital, hagamos ya la transición desde el socialismo, que es un Estado dictatorial, pero la dictadura del proletariado, la buena, al sistema comunista utópico, que es un sistema, de nuevo, donde no hay clases, donde la prosperidad es absoluta, donde ya no hay escasez, donde por tanto cada persona se puede dedicar a lo que quiera, donde es dueña o puede ser dueña de su producto porque hay suficiente para todos, no hay escasez y por tanto no tiene que haber racionamiento a través de la propiedad privada, donde además cada uno se puede juntar con quien quiera y trabajar con quien quiera, etc., y donde por tanto la naturaleza humana verdaderamente florece. De hecho, la alienación la podéis entender para Marx como todo aquello que se aleja del modo de vida típico, orgánicamente integrado del comunismo utópico. Es decir, si no vivimos como en el comunismo utópico, como él cree que viviríamos en el comunismo utópico, toda la distancia que marquemos con respecto a ahí significa que estamos alienados. ¿Vale? Entonces, ahora lo que voy a hacer es estudiar cuál es verdaderamente la alienación en sus 4 puntos, en cada uno, en el comunismo primitivo, en el capitalismo y en el socialismo. A ver, como os digo, el comunismo primitivo es una sociedad sin clases y una sociedad con propiedad comunal de los medios de producción. La verdad que la descripción que efectúa Marx antropológicamente es bastante deficiente. Por supuesto que hay clases dentro de las tribus, quizá no sean incluso clases en términos productivos, es decir, las mujeres y los niños no van a cazar presas grandes, por ejemplo. Eso es un tipo de clase y de estratificación del trabajo. Sí que hay propiedad privada, muy limitada, porque obviamente es verdad que la acumulación es limitada, pero en la poca acumulación que hay propiedad privada. Incluso la tierra, en contextos de escasez, por supuesto que se considera propiedad privada. Si hay escasez entre tribus y una tribu intenta entrar y rapiñar los recursos del territorio que está transitoriamente ocupando una tribu nómada, por supuesto que puede haber una declaración de guerra. Y por supuesto que puede haber enfrentamiento. ¿Por qué? Porque una tribu que está, aunque la ocupe temporalmente para rapiñarla y luego la abandone, mientras la está ocupando, la considera propia. Y se defiende si los de fuera entran a robarle los recursos que considera propios. Entonces, digamos que antropológicamente no es del todo fidedigno la explicación que da Marx, pero me interesa sobre todo que reflexionemos sobre la alienación en sus 4 vertientes. A ver, en el comunismo primitivo es obvio que la capacidad de cada persona para escoger a qué se dedica, cómo se dedica y cuándo se dedica a ello es muy baja. ¿Por qué? Porque prácticamente no existe diversidad de profesiones a las que dedicarse. ¿Qué tenemos? Cazador, recolector, chamán, alfarero, dibujante, ¿no?, en las cuevas. El chamán hacía las veces de médico, pero no hay mucho más. Es decir, ¿vosotros podéis ser community manager en el comunismo primitivo? No lo parece, incluso podéis ser cirujanos de precisión como los actuales, podéis ser neurocirujanos, podéis ser periodistas, novelistas, poetas. Bueno, obviamente hay mitos, hay leyendas que alguien los escribiría, pero desde luego, aunque podáis encontrar a alguien que circunstancialmente se pueda dedicar a eso, lo que es obvio es que uno no puede volcar su vida en eso. ¿Por qué? Porque
si, según la propia teoría de Marx, cada uno no puede producir más de lo necesario para automantenerse, lo cual también es bastante discutible porque en el Paleolítico se trabajaban muy pocas horas al día, o eso se cree, alrededor de 4 horas diarias, por tanto había mucha jornada laboral en la cual se podían producir otras cosas, pero aún así, si uno no puede producir más de lo necesario para mantenerse a sí mismo, el poeta tiene que ir a cazar. No puede decir, no, quiero estar todo el día escribiendo poesías aquí, no puede ser. Y además, aunque pudiese haber un especialista en poesía, no podría haber 2 o 3. ¿Por qué? Porque el tamaño del grupo es tan sumamente reducido que no hay espacio para él. Bien. Y además, en el comunismo primitivo el hombre como que está sometido a la naturaleza. ¿Cuándo vas a cazar? No lo determinas tú, lo determina cuando pasa el mamut por ahí. No puedes decir, no, mira, ahora no me apetece, lo dejo para luego. No, es que si lo dejas para luego se va el mamut. ¿Bien? Entonces, y si no hay mamuts, te quedas sin comida y no puedes ser cazador. Como ahora veremos, en el capitalismo hay un control mucho más brutal sobre la naturaleza. Yo puedo ser granjero, aunque en un territorio no esté ni siquiera esa especie animal. Y yo controlo el régimen de reproducción de los animales y por tanto el régimen de producción de carne. En el comunismo primitivo no. Por tanto, tanto el atraso tecnológico como la naturaleza del grupo, limitado número de personas como incapacidad para controlar el entorno, hacen que el ser humano esté dominado, no por un capitalista, pero sí por la naturaleza. Y sí por el grupo dentro del que vive. Segundo, en el comunismo primitivo el ser humano tampoco controla su boca. Primero porque está a merced, como hemos dicho, de la naturaleza. Lo que yo puedo llegar a producir en gran medida depende del entorno natural en el que me muevo. Y no puedo variarlo mucho. Y si un año, pues, no hay frutas, pues me quedo sin frutas. O me quedo con frutas de mala calidad. No puedo modificar mucho lo que la naturaleza me da. Y además porque la caza o la producción, bueno, la recolección sí tenía un componente mucho más individual, etc. Y la caza de presa pequeña también. Un niño puede ir a cazar un conejo, etc. Pero desde luego, la presa grande, la caza era en grupo. Y por tanto decir que los cazadores eran dueños individuales de lo que cazaban es falso. Eran dueños comunales, porque más admite que la propiedad era comunal. Pero si yo soy copropietario de una porción no específicamente definida de lo que obtengo, ¿en qué sentido el producto me pertenece? Porque uno también puede decir que la producción en el capitalismo es copropiedad del trabajador y del capitalista, solo que posteriormente el capitalista le remunera vía salarios al trabajador. ¿Por qué la producción cooperativa es propiedad privada de cada cooperativista cuando en realidad está sometida a la unidad, digamos, de la cooperativa? Bien, por tanto, ahí también hay un sometimiento muy claro. Una persona no podía quedarse con mayor porción que la que el resto le permitían que se quedara. Y eso iba en función del mérito a la hora de haber cazado, de la contribución a la hora de haber cazado, etc. Por tanto, tampoco es decir, no, yo de todo el mamut me quedo con lo que quiero, en absoluto. El grupo te marca con que te puedes quedar y con que no. Pero también estás sometido a la voluntad del grupo. Tercero, las posibles combinaciones de compañeros de trabajo. Pues obviamente, quienes sean los compañeros de trabajo te los marca el grupo político en el que vives. No hay más. De hecho, no podías buscar compañeros de caza en otros grupos. Tu única posibilidad para decir, no me gusta la gente con la que estoy conviviendo, no me gusta trabajar con ellos, me maltratan, se burlan de mí, etc., es básicamente irte de la comunidad política. Es exiliarte, es el ostracismo. Y ya sabéis que el ostracismo en estas condiciones era prácticamente equivalente al suicidio. Por tanto,
¿Con qué autonomía cuenta una persona en el comunismo primitivo para integrarse en otros grupos? Ya ni siquiera estoy diciendo para producir individualmente. Porque más puedo decir, no, pero es que el ser humano se autorrealiza dentro del grupo. Vale.